¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a hacer una introducción al estudio de las ecuaciones trigonométricas. En apartados anteriores ya estuvimos viendo lo que son las identidades trigonométricas y ahora vamos a estar viendo cuál es también la diferencia entre una identidad y una ecuación trigonométrica. Entonces vamos a leer un poco lo que nos dice el material bibliográfico. Dice: las ecuaciones trigonométricas son aquellas en las cuales la incógnita aparece como ángulo de funciones trigonométricas. O sea, en una ecuación trigonométrica lo que se busca hallar es el ángulo o el argumento de las funciones trigonométricas. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por supuesto que más adelante estaremos viendo ya en los ejemplos. No existe un método general para resolver una ecuación trigonométrica, continúa diciendo nuestro material. Generalmente se transforma toda la ecuación de tal manera que quede expresada en una sola función trigonométrica y entonces se resuelve como una ecuación algebraica cualquiera. Es decir, si en una ecuación trigonométrica aparece más de una función trigonométrica, se debe convertir todo en función a una de ellas y luego se resuelve ya por las reglas algebraicas tradicionales, por decirlo de una forma. Y como hemos dicho, vamos a estar haciendo los ejemplos para que ustedes obviamente lo vean, lo comparen y también practiquen de acuerdo a los ejercicios que tienen en el material bibliográfico. Existen también otras cuestiones que hay que tener en cuenta al resolver ecuaciones trigonométricas, que ustedes también van a encontrar explicado en la literatura si profundizan un poco más. Por ejemplo, cuando en una ecuación trigonométrica se eleva al cuadrado todos los términos para poder eliminar algún símbolo radical, existe la cuestión de que se introducen raíces extrañas dentro de la ecuación. Es decir, que cuando se termine de resolver dicha ecuación va a haber resultados que se deben obviar, que se deben descartar, por decirlo de una forma más concreta. Pero eso también vamos a estar mostrando lógicamente en el momento en que se dé en una ecuación el tema de la introducción de raíces extrañas. Luego también, por supuesto, cuando obtengamos ya los resultados de la ecuación, tenemos que también aplicar los conocimientos que ya hemos adquirido en este curso, en el sentido, por ejemplo, de que todas las funciones trigonométricas repiten sus valores exactos en los 4 cuadrantes, solamente que en 2 de los cuadrantes son positivos y en 2 de los cuadrantes son negativos. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta para darle su debido resultado a los valores de los ángulos que vamos a obtener, ¿verdad? Y de acuerdo también, por supuesto, a los signos que tienen las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. También es de notar siempre los ángulos coterminales, que también hemos hablado en este curso, que por ejemplo, si uno tiene una respuesta de por ejemplo, alfa es igual a 120 grados, todos los ángulos coterminales con 120 grados van a resolver dicha ecuación trigonométrica. O sea, no importa el número de vueltas que dé el ángulo coterminal, siempre va a ser una solución para dicha ecuación trigonométrica. Eso es algo obvio si tenemos en cuenta, vuelvo a repetir, las demás unidades que ya hemos contemplado en este curso. Entonces, dicho esta pequeña introducción conceptual a lo que es una ecuación trigonométrica, entonces ahora sí que vamos a pasar ya al primer ejemplo de resolución de una ecuación trigonométrica. Entonces acá tenemos 3 más 3 coseno de x es igual a 2 seno al cuadrado de x. Entonces, como ya hemos dicho, es una ecuación trigonométrica porque lo que se está buscando es el ángulo de las funciones trigonométricas, y este ángulo es, por ejemplo, 45, por ejemplo, 50 grados, 60 grados, lo que sea. O sea, nosotros estamos buscando el ángulo que siempre, o los ángulos que siempre
al ser dados aquí, siempre la igualdad se va a mantener, ¿verdad? Y a diferencia de una identidad trigonométrica, en una ecuación trigonométrica solamente existen ciertos valores para los ángulos que van a cumplir la igualdad. Sin embargo, en una identidad trigonométrica, como también ya hemos visto en este curso, se cumplen en todos los casos para todos los ángulos. Eso viene a ser identidad trigonométrica. Pero en este caso, cuando es ecuación, no se cumple en todos los casos. De hecho, hay solamente algunos ángulos específicos en donde dicha ecuación se cumplirá, y justamente el propósito de la resolución de dicha ecuación es obtener los valores específicos de estos ángulos mencionados. Bueno, entonces, como bien estábamos hablando allí en la diapositiva anterior, la norma general es pasar todo en función de, por ejemplo, acá del coseno o del seno, porque acá tenemos dos funciones trigonométricas, y luego resolver como una ecuación algebraica. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de seno al cuadrado de x, vamos a escribir su valor con respecto a coseno al cuadrado. Entonces es 1 menos coseno al cuadrado de x. Fíjense que este miembro se copió totalmente igual. Acá el 2 se copió igual, y en vez de seno al cuadrado de x se introdujo 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Por qué se hizo de esa forma o por qué no se hizo de otra? Porque ven que en vez de coseno de x también podemos introducir raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de x. Pero al introducir un símbolo radical ya debemos elevar al cuadrado para eliminar en algún momento dicho símbolo, y allí se estaría complicando un poco los resultados por el tema de las raíces extrañas. Entonces por eso en este caso nos conviene reemplazar el término que está en el cuadrado, porque así evitamos también la introducción de dichas raíces extrañas. Perfecto. Entonces ahora sí que vamos a proceder acá. Lo único que se va a hacer es hacer acá la distributiva. Entonces esto se copia igual, 3 más 3 coseno de x es igual a 2 por 1 a 2, más por menos menos 2 por coseno al cuadrado de x es 2 coseno al cuadrado de x. Luego vamos a igualar la ecuación a 0, es decir, todos los miembros, o los términos mejor dicho, que están en el segundo miembro van a pasar al primer miembro. Entonces esto que estaban se copia igual, 3 más 3 coseno de x. Este que estaba con más en el segundo término pasó menos 2, y esto que estaba menos 2 coseno al cuadrado de x pasó, el que estaba con negativo pasa con positivo, y allí entonces en el segundo miembro ya queda 0, puesto que todos los términos ya pasaron al primer miembro. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es efectuar lo que se pueda, unificar lo que se pueda y ir ordenando también a la vez. Siempre el que tiene al cuadrado va a estar primero. Fíjense que no hay otro que tenga coseno al cuadrado, por lo tanto va a quedar primero 2 coseno al cuadrado de x. Después en segundo lugar siempre se va a poner el que tiene coseno de x, entonces por eso más 3 coseno de x, puesto que es el único miembro o el único término también que tiene coseno de x. Y luego 3 y menos 2 sí que se puede unificar porque son términos independientes, es decir, no constan de ninguna variable. Entonces 3 menos 2 es 1, y eso queda igual a 0. Entonces de esa forma ya tenemos la ecuación cuadrática, como se conoce comúnmente en álgebra, y también ya la tenemos ordenada. Bueno, entonces siempre que lleguemos a este punto tendremos que aplicar la fórmula cuadrática, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, que es una fórmula muy conocida del álgebra. Entonces vamos a continuar por aquí. Entonces aquí recuerden que a va a ser 2, el valor de b va a ser 3 porque es el coeficiente del segundo término, y el valor de c va a ser el término independiente. Entonces a vale 2, b vale 3 y c vale 1. Eso es lo que se va a reemplazar acá en la fórmula cuadrática. Luego entonces, para obtener el valor del coseno de x vamos a poner, fíjense acá, en vez de b voy a poner menos, que estaba acá, b es 3 más menos, recuerden que la fórmula siempre es más menos aquí, eso es importante recordar y recalcar, ¿verdad? Bueno, entonces b al cuadrado es raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por a por c, sería 4 por 2 por 1, y sobre 2 por a, que es 2 por 2.
Perfecto. Entonces después acá se copia menos 3, se copia igual, y raíz cuadrada de 3 al cuadrado, atiéndame allí, por favor. 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 2, 8 por 1, 8. 9 menos 8 es 1, entonces por eso queda raíz cuadrada de 1. No se olviden siempre que acá es más menos, por favor. Y sobre 2 por 2, que es 4. Luego entonces vamos a efectuar acá, coseno de x va a quedar igual a menos 3 más menos, y fíjense que raíz de 1 obviamente es 1. Entonces por ese motivo, entonces allí quedó 1 ya nomás. Y recuerden que ahora lo que vamos a hacer ya es separar, digamos, el valor del coseno en dos ramas, porque siempre cuando es una ecuación cuadrática, en la mayoría de los casos, mejor dicho, va a tener dos soluciones. Un coseno de x se va a ir por la rama positiva, o sea, el más acá, que es lo que estamos haciendo, y luego vamos a calcular uno con el signo menos, por eso acá es más menos. Entonces primero se considera coseno de x igual a menos 3 más 1, puesto que raíz de 1 es 1, sobre 4. Menos 3 más 1 es menos 2, signos contrarios se restan, lleva el signo del mayor, y 4 se mantiene igual. Luego allí se simplifica a 2, menos 2 dividido 2 es 1, lógicamente, y 4 dividido 2 es 2. Quiere decir entonces que coseno de x en un momento va a valer menos un medio. Fíjense, el menos dividido más es menos, y 1 sobre 2. Allí ya obtuvimos un valor para coseno de x. Ahora vamos a pasar al siguiente valor, que como ya hemos mencionado también, se va a utilizar con el signo menos en esta ocasión. Entonces va a ser menos 3 menos 1, puesto que raíz de 1 es 1 sobre 4. Menos 3 menos 1 es menos 4 sobre 4. Y allí se simplifica el 4 con el 4, lógicamente queda 1 en ambos casos, y entonces obtenemos que el siguiente valor del coseno de x va a ser menos 1, ¿verdad? Entonces menos y más es menos, y 1 sobre 1 obviamente es 1. Entonces, como que ya tenemos los dos valores para el coseno de x en este caso, entonces luego tenemos que analizar dichas soluciones para poder determinar ya el valor correspondiente para x. Entonces, analizando el valor coseno de x igual a menos un medio, nosotros, por ejemplo, sabemos que el coseno por ángulo notable, el coseno de 60 grados, lo que vale un medio positivo, ¿verdad? Entonces, permítame acá, voy a tomar la calculadora para mostrarles. Entonces, analizando esta respuesta, vuelvo a repetir, un medio, el coseno es 60 grados. Solamente que en este caso, eso es lo que estábamos diciendo hace rato, vamos a utilizar todos los conocimientos que ya hemos adquirido, en el sentido de que acá tenemos que preguntarnos, ¿en qué cuadrante el coseno es negativo? En el segundo y en el tercero. Quiere decir que este 60 grados tenemos que pasar en el segundo cuadrante y en el tercero. Y para pasar en el segundo cuadrante, para hallar tita es 180 menos referencia. Entonces sería 180 menos la referencia, que es 60. Entonces nos sale 120 grados. Allí ya estamos obteniendo una solución tentativa de la ecuación, que va a ser x es igual a 120 grados. ¿Por qué les digo tentativa? Porque después vamos a hacer la verificación también en la calculadora. Perfecto. Entonces, luego, ¿en qué cuadrante también el coseno es negativo? En el tercero. Recuerden lo que dijimos en la introducción. Las funciones trigonométricas repiten sus valores en los cuatro cuadrantes, solamente que en dos son positivas y en dos son negativas. Por eso siempre tenemos que buscar en dos cuadrantes el tema del signo, y el coseno es negativo en el segundo y en el tercero. Bueno, entonces por ese motivo tenemos que convertir también al tercero, y la fórmula para hallar tita en el tercero es 180 más referencia. Por esa razón va a ser 180 más la referencia, que es 60, entonces va a ser 240 grados. Entonces acá ya tenemos las dos respuestas para este valor del coseno. Y la respuesta para el siguiente valor, que es coseno de x igual a menos 1, es obvia porque es 180 grados. El único valor que te da coseno es igual a menos 1 es 180 grados en este caso, por tratarse de un ángulo que limita los cuadrantes. ¿Está bien?
Entonces en un siguiente video, para no alargar demasiado, vamos a hacer la prueba en la calculadora también de estos valores si efectivamente están comprobando la ecuación original. Entonces espero les haya quedado claro, les sirva esta explicación para una introducción a el proceso de resolver ecuaciones trigonométricas. Muchas gracias.